otro tipo de ecuaciones que les llamamos exactas. Son, digamos, tienen que ver con soluciones implícitas, que ustedes recordarán que todo el tiempo hasta aquí hemos estado trabajando con alguna ecuación diferencial, o sea, trabajamos con una ecuación que involucra a las variables y, b', y', varias derivadas, así en general, la función original, x, etcétera, ¿vale? Pero en todos estos casos, la condición que nosotros hemos estado poniendo, o sea, la ecuación, implica que la solución que nosotros hayamos estado dando se puede escribir de esta forma, ¿sale? O sea que podemos despejar nuestra y, ¿verdad? Pero en el inicio del curso, por ahí les había platicado que también íbamos a trabajar con soluciones implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerle aquí soluciones implícitas. Quiere decir que íbamos a tener expresiones, ahí estoy poniendo una phi, por ejemplo, phi de xy igual a una constante. ¿Sale? Y entonces yo voy a considerar las derivadas de esta expresión, ¿vale? Pero las derivadas respecto de y, perdón, de x. ¿Sale? O sea, cuando yo tengo una expresión implícita, una expresión que involucra a la x y a la y, una expresión donde no está despejada la y, entonces yo voy a poder calcular estas derivadas, la derivada de esa expresión, pero respecto de x, y entonces voy a tener, varias expresiones por allí, ¿sale? Cuando derivo ese tipo de cosas, pues en general lo que obtenemos son funciones que dependen de y, que dependen de x, que dependen de la derivada, ¿vale? Y son expresiones en donde yo no voy a poder despejar en general, o sea, puede ser que en algunos casos sí, pero en general no voy a poder despejar la y, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo de qué quiere decir eso. Bueno, sí, vamos a trabajarlo con un ejemplo. Yo creo que es un poco más práctico. Vean, vamos a tener... sí, la situación va a ser la siguiente. Perdón, estoy medio dormido el día de hoy. Vamos a pensar que tenemos phi de xy igual a una constante. Vamos a pensar que y es función de x. O sea, que cuando yo encuentro la y, estoy hablando de una expresión que depende de la x, pero que está ahí toda involucrada con la x. Y la ecuación diferencial de la que vamos a hablar va a ser de la derivada de xy, y eso va a ser igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué la ecuación diferencial va a ser de ese modo? Pues bueno, si yo tengo una función que involucra a la x y a la y, piensen ustedes que tengo algo así como x cuadrada más y menos 7 logaritmo natural de x menos y igual a 5. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de una función que depende de x y de y que está igualado a una constante. O sea, cuando yo digo phi de xy, me estoy refiriendo a una expresión de este estilo. En este caso, fíjense ustedes que tengo yo involucrada la x y la y. La y estoy pensando que es una función de x, o sea que digamos que esta variable está construida a partir de la x. ¿Cómo? No lo sé, y a veces ni siquiera voy a poder expresarla. No puedo despejar de aquí la y. Pero en general, que tengo yo esta expresión igual a una constante y que la ecuación diferencial va a ser la derivada de esta expresión igual a 0, ¿verdad? Porque si derivo esta cosa de la izquierda y derivo esta constante de la derecha, pues esta constante de la derecha me da 0 la derivada respecto de x. Se voy a calcular esto, ¿verdad? La derivada respecto de x de esta expresión. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se ven las derivadas de funciones implícitas en el sentido. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a pensar que phi de xy igual a constante. Un ejemplo de este formato lo va a tener, por acá tenemos un ejemplito. Vamos a pensar que es x más seno de x más y. Esto es igual a una constante, un 7, por ejemplo. ¿Sale? Entonces,
Supongan ustedes que yo estoy empezando con esta expresión, para que veamos qué es lo que está pasando, cómo se construye la ecuación diferencial. Porque lo que yo voy a tener en general es que voy a tener esta expresión y yo voy a buscar esta función igual a una constante que resuelva aquella ecuación. O sea que al derivarla le pegue a aquella expresión, como los ejercicios que hicimos al inicio del curso, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si derivo esta expresión respecto de x, o sea, vamos a calcular la derivada respecto de x, de todo eso, vean lo que vamos a obtener. La derivada de x respecto de x, pues me va a dar nada más un 1. Luego la derivada de seno de esta función, con la regla de la cadena, va a quedar coseno de x más y. Y esto va a estar multiplicado por la derivada de lo de adentro, por la regla de la cadena, la derivada de x más y. La derivada de x va a ser 1, la derivada de y, pues va a ser dy de x. ¿Sale? Aquí es donde yo me estoy dando cuenta de que la variable y depende de x. ¿Sale? Porque lo estamos escribiendo de esa manera. Y esto va a ser igual a 0, que es la derivada de la constante. ¿Sale? Bueno, entonces cuando multiplico esto por este binomio, pues voy a tener una copia del coseno y otra copia del coseno multiplicado por la derivada. Entonces finalmente esa expresión se convierte en 1 más coseno de x más y, más coseno de x más y esto está multiplicado por la derivada de x. Derivada de y, perdón. ¿Sale? Y entonces el formato de la ecuación diferencial va a ser más o menos este. ¿Sale? Si se dan cuenta, vean cómo es la estructura de esta derivada que acabamos de calcular. Aquí tengo yo una expresión que normalmente le voy a llamar m de x, y, una función m que depende de la variable x y y, pues sí, ¿verdad? Por aquí está involucrada la variable x y la variable y, y por acá tengo otra función a la que le voy a llamar n, que también depende de x y de y esta función va a estar multiplicada por la derivada de y. ¿Sale? Ahora, en vías de tratar de integrar la ecuación, de calcular la función original, o sea, yo voy a tener, por ejemplo, esta expresión y yo voy a querer calcular esta cosa de aquí. Ya va despertando mi ardilla. Eh, la gente no escribe las cosas así, sino usamos diferenciales. Entonces, en vez de poner la dx allá, una mnemotecnia podría ser que multiplico todo por la dx, es algo que no es correcto, ¿verdad? Pero mnemotécnicamente sí podría funcionar. La gente escribe las cosas de esta manera. Vamos a poner 1 más coseno de x más y, y esto está multiplicado por dx, y por otro lado tienen coseno de x más y esto está multiplicado por dy. ¿Vale? Entonces hay gente que le gusta escribir de esta manera el formato de la ecuación. Y entonces cuando la ecuación está escrita de esta forma, uno va a pensar que es de este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sale? ¿Sí queda claro hasta aquí cuál es el formato? Tienen ustedes m, o sea, m de xy multiplicado por dx, y tienen n de xy multiplicado por dy, igual a 0. Ese va a ser nuestro formatito del que vamos a estar trabajando. Y esta expresión es a lo que yo me refiero cuando escribo eso de allá arriba. ¿Se entiende hasta acá, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, ok. Entonces, bueno, por lo general ese va a ser el formato m de x, n de y, pero no todas las ecuaciones que se escriban de esta manera van a provenir de la derivación de una expresión de este estilo, ¿vale? O sea, que yo escriba las cosas de esta forma algebraicamente no quiere decir que se obtuvo a través de una derivada. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para saber eh, cuándo esto es parte de una derivada? Pues bueno, vamos a ver las características de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sale? Entonces, bueno, por un lado, observen ustedes de dónde va a salir esta expresión y de dónde sale esta. ¿Sale? Eh, bueno, voy a borrar esta parte. Ok.
Para entender un poquito esta expresión, observen ustedes que lo que sucedió fue lo siguiente. Aquí tengo yo 1 más coseno de x más y. ¿Sale? Entonces, ¿esta expresión de dónde va a salir? Pues bueno, hay algo que ustedes hay una especie de derivada que ustedes van a ver en cálculo vectorial, que es la derivada parcial. ¿Vale? Cuando ustedes tienen expresiones de este estilo, podrían tratar a la y como si fuera una constante. ¿Sale? Piénsenlo de la siguiente manera. Voy a cambiar la letra y por alguna letra que a nosotros nos hace referencia a una constante, una a, digamos. Si yo tuviera esta expresión, pues en mi mente, de acuerdo a cómo yo he estado trabajando con las funciones, pienso que esto es una constante, ¿verdad? Y si yo calculo la derivada de esto respecto de x solamente, pues entonces voy a tener 1 más coseno de x más a, multiplicado por la derivada de x, que sería 1. Aquí no pelo la a, ¿verdad? Porque la derivada de esta a va a ser una constante igual a 0. ¿Vale? Cuando trato a la y de esta manera, es que estoy derivando parcialmente respecto de x, digamos, hablando algebraicamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando yo calculo las derivadas parciales, o sea, cuando yo calculo esto que voy a escribir aquí, se escribe así, con este símbolo, la derivada de esa expresión, la derivada parcial respecto de x, lo que hace es calcular la derivada de la expresión considerando todo lo que no es x, aunque sea variable, considerando todo lo que no es x como una constante. No sé si me explico. Entonces, si calculo la derivada parcial de esto, pienso en la y como una constante y entonces voy a tener 1 más seno de x más y. Perdón, la derivada de seno, que va a ser coseno, ¿verdad? De x más y por la derivada de x, que es un 1. Y la derivada de y parcial respecto de x es un 0, porque voy a tratar a la y como si fuera una constante. ¿Se entiende eso? Yo creo que no tardan en verlo ya en cálculo vectorial. ¿Se entiende cómo funciona la derivada parcial? Sí, profe, más o menos. ¿Más o menos? Ok. Ahorita con práctica vamos a ir se va a ir entendiendo un poquito mejor. Sale. Entonces, cuando derivan esta expresión respecto de x, obtienen esto. Y fíjese precisamente que esta derivada es esto de aquí. Ah, ok. Entonces lo que está pasando es que la m que ustedes obtuvieron, o sea, estamos analizando esta ecuación, ¿verdad? Estamos viéndole ahí sus pelitos y sus huesitos. Lo que estamos observando es que esta expresión phi de xy igual a constante, cuando yo la derivo parcialmente respecto de x, obtengo la m. ¿Ok? Entonces, una de las primeras características de esta ecuación va a ser la siguiente. Cuando ustedes derivan parcialmente la función xy, esto es una cosa que habría que anotar, lo que obtienen es la m. ¿Sale? O sea que el vato que va a quedar acompañando a la dx normalmente va a ser el resultado de haber derivado parcialmente la función. ¿Sale? Y pues entonces esto da pie a pensar que si yo derivo la expresión parcialmente voy a obtener aquello. Y la verdad es que sí. Vamos a ver. ¿Sale? Cuando ustedes derivan esta expresión, ahora respecto de y, todo lo que no depende de y, es constante en la derivada parcial, ¿verdad? Entonces, lo voy a escribir aquí a la derecha. Ahorita voy a organizar al final todo esto, ¿sale? Si les parece un poco desordenado. Solamente estoy haciendo estas cosas para fijar las ideas, ¿sale? Entonces, cuando derivan esto, no cabe ahí, vamos a ponerlo así. La derivada parcial respecto de y de toda esta expresión, entonces derivo x respecto de y, pues ahí me va a dar un 0 porque es una constante, ¿verdad? Trato a la x como una constante porque ahora para mí la variable es la y. Entonces la derivada de seno otra vez va a ser coseno de x más y. Por la derivada de x más y, la derivada de x va a ser un 0 y la derivada de y va a ser un 1. Entonces finalmente esto es únicamente coseno de x más y es el vato que está acompañando a la de y. ¿Sale? Ok, entonces así se obtienen los acompañantes. ¿Sale? Ahora, una cosa más. Profe, Dígame. la X que está dentro del paréntesis,
esa tampoco se trata como una constante. No, abajito. Al lado, profe. ¿Dónde No, está? donde está la raya, donde derivó respecto a y, la x. Ajá, esa no se toma como cero. ¿Sí? Entonces no quedaría coseno de y. No, porque es coseno de u por du. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? Ah, ok, ok. Sí. Bueno, a lo mejor en lo que estás pensando es en lo siguiente. Coseno de x más y multiplicado por 0 más 1. Ok, profe. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque esta es la u y esta es su derivada. Y es más, nada más nos queda 1 por coseno de esta cosa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, moraleja, lo que se obtiene al derivar parcialmente la función me da el acompañante de la dx y lo que se obtiene de la derivada parcial respecto de y de esta función es el acompañante de la dy. Sale. Ahora, bajo ciertas condiciones, ustedes van a observar, es un resultado de cálculo vectorial, que cuando ustedes consideren una función, bueno, lo voy a poner ya como fin nada más para fijar ideas. Tienen ustedes una función, ¿sale? Que depende de dos variables, depende de x y de y. Entonces a mí se me ocurre derivarla parcialmente respecto de x, ¿ok? Obtengo una expresión, ¿verdad? Si después se me ocurre derivarla respecto de y, o sea, que se escribe así, ya no vuelvo a escribir esta cosa, ¿sale? O sea, tengo una función, la derivo parcialmente respecto de x y luego la derivo parcialmente respecto de y, es lo mismo que si yo tomara la función, la derivo primero parcialmente respecto de y luego la derivo parcialmente respecto de x. ¿Sale? Tienen que cumplir ciertas condiciones la función, que sea continua en una región, etcétera, ¿verdad? A esto se le conocen como las derivadas parciales cruzadas. ¿Sale? O sea, en lo que estoy pensando es en lo siguiente. Aquí agarré la phi, la derivé parcialmente respecto de x, me dio esto, y entonces me gustaría tomar esta función que ya derivé parcialmente respecto de x, me gustaría derivarla parcialmente respecto de y. Ok, entonces más bien estaría hablando de la derivada parcial respecto de y de m. ¿Sale? O sea, si la derivo respecto de x, me dio m, y luego la derivo respecto de y. ¿Sale? Y resulta que esta cosa es lo mismo que si agarro la phi, la derivo parcialmente respecto de y, me dio n, aquí está n, y entonces este vato que es este, lo derivo ahora parcialmente respecto de x. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver si esto es cierto, ¿no? En el caso en el que yo estoy trabajando. Acuérdense ustedes que ahorita la m la pusimos como 1 más coseno de x más y la n fue coseno de x más y. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí. Es un resultado de cálculo vectorial. Me estoy adelantando un poco a su curso, pero digo, es un resultado que necesitamos utilizar aquí, pero ya lo verán con más detenimiento en cálculo vectorial. Y si no, pues en algún momento me platican y lo revisamos. Ok. Entonces, en mi ejemplo particular, resulta que quien acompañaba a la x, a la dx, perdón, la m fue aquello, ¿verdad? Quien acompañaba a la y fue únicamente coseno de x más y. Sale. Y ahora quiero ver qué pasa con las derivadas parciales cruzadas, se le dice, ¿verdad? O sea, normalmente yo voy a asociar, mnemotécnicamente voy a asociar a la m con la x. Entonces, si lo estoy asociando con la x, voy a derivarlo parcialmente respecto de y. ¿Sale? Entonces, fíjense ustedes qué cosa es la derivada parcial respecto de y de 1 más coseno de x más y. Estoy derivando parcialmente la m respecto de y, ¿verdad? Si derivan esta expresión respecto de y, la derivada del 1 les va a dar 0, la derivada de coseno les va a dar menos seno, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí. Menos seno de la derivada parcial de x más y. Bueno, menos seno de x más y multiplicado por la derivada de esto respecto de y. Pues aquí les da 0 y aquí les da 1. Pues nada más queda multiplicado por 1. Y acabé. ¿Sale?
Ahora, si derivan ustedes parcialmente esto respecto de x, porque ya está derivado respecto de y, pues ¿cuánto nos va a dar? La derivada parcial respecto de x de coseno. Pues la derivada de coseno es menos seno, otra vez, de x más y. Y ahora la derivada de x más y respecto de x va a ser un 1 más 0. ¿Sale? O sea, finalmente vuelve a ser aquello. ¿Sale? Ok. Entonces, en el caso particular de esta ecuación que yo estoy construyendo, fíjense porque la estoy construyendo, resulta que las derivadas parciales cruzadas son iguales. ¿Sale? ¿Se entiende la idea hasta ahí? Bueno, entonces, en conclusión, yo propuse phi de xy igual a, ¿qué cosa les dije? X más seno de x más y, ¿verdad? Esto igual a una constante, creo que le puse 7. Sale. Tomé como ejemplo esta función, la derivé, y lo que obtuve fue 1 más coseno de x más y por dx más coseno de x más y por dy igual a 0. ¿Sale? Entonces, este cuate fue la m, este cuate fue la n. Resulta que la m se obtuvo de la derivación parcial de phi respecto de x, la n se obtuvo de la derivación parcial de phi respecto de y, ¿vale? Y se cumple la propiedad de que la parcial de m respecto de y es lo mismo que la parcial de n respecto de x. ¿Sale? O sea, en resumen, eso es lo que acabo de hacer. ¿Está claro? ¿Jóvenes? ¿Siguen ahí? Sí, dice Cintia. ¿Sale? Fue lo que hice. ¿Ok? O sea, quiero poner sobre la mesa estas situaciones. ¿Sale? Cuando yo agarro una función y la derivo respecto de x, o sea, para llegar allá abajo con todo eso, hice la derivada, o sea, lo que tengo escrito allá arriba precisamente, derivé la función implícita, ¿sale? Me dio una expresión de este estilo, y esta expresión de este estilo es tal que quien acompaña a la de x fue obtenido derivando parcialmente la phi, quien acompaña a la y se obtiene derivando parcialmente a la phi respecto de y resulta que las parciales cruzadas, o sea, este respecto de y este respecto de x, son lo mismo. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, de definición, vamos a ponerlo así, una ecuación diferencial de la forma, vamos a ponerlo aquí, m de xy de x más n de xy de y igual a 0, tal que la parcial de m respecto de y es igual a la parcial de n respecto de x, se denomina una ecuación exacta. ¿Ya quedamos claro? O sea, a las expresiones que tienen este formato, a las que les puedo ver yo esta expresión, y que cumplen con esta propiedad, yo voy a llamarlas exactas. ¿Por qué? Porque yo esperaría que estas expresiones que cumplen con eso provengan de una función de este estilo cuando la derivo. ¿Ya quedamos claro eso?
¿Sí? Ok. Sale. Entonces, voy a estar trabajando con estas expresiones. Ahora, vamos a poner el problema inverso. Supongan ustedes que les dan esta expresión y que ustedes quieren conocer la función original de dónde proviene. O sea, yo les doy 1 más coseno de xy de x, coseno de x más y de y igual a 0. Ustedes tienen únicamente esa expresión y quisieran saber de dónde viene. O sea, quieren encontrar el x más seno de x más y igual a 7. Por decir algo. ¿Sale? Vamos a ver cómo procedemos en ese caso. Ahorita ya saben ustedes a qué se le llama una ecuación exacta. Se debe de cumplir esta condición, ¿eh? Es muy importante, porque puede ser que algebraicamente, o sea, con trucos algebraicos, yo pueda llevar una expresión a este formato sin que se cumpla esto. Entonces, si no se cumple esto, yo no la voy a poder regresar a la función original. ¿Sale? O sea, este es mi criterio para saber si proviene de una expresión de este estilo. ¿Sale? O sea, si provino de alguna derivada de una función implícita y no únicamente estoy yo pudiendo poner la expresión de esta manera. ¿Sale? Hay gente que se pone un poco más quisquillosa, con justa razón, desde luego, y no les gusta poner la de x aquí, sino poner la de x acá abajo. Esto sería lo más correcto, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada en nuestro curso si nosotros lo ponemos así. ¿Vale? Es como si todo estuviera multiplicado por el dx. Y bueno, pongo mucho énfasis en que no es correcto eso porque ustedes saben que dy de x es un límite, ¿verdad? Entonces, esto no es una división, o sea, no lo puedo tratar como una división a la que agarro este cuatro y lo paso multiplicando así alegremente. A los físicos sí les gusta hacer mucho eso, tiene justificación desde luego, pero bueno, a la gente que estudia matemáticas, al menos de la manera en que, una manera ortodoxa de utilizar el cálculo, no le gusta hacer esas cosas. Pero bueno, no pasa nada si lo ponemos así. ¿Sale? Si lo pensamos así. Vamos como un nivel intuitivo, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo resolver una ecuación diferencial de la forma? Sí, voy a poner de nuevo mi ecuación. Tenía 1 más coseno de x más y de x más coseno de x más y de y. Supongan que ustedes les dan eso. Entonces ustedes que le quedan viendo fijamente a la ecuación y dicen, fíjate, tiene la forma de una exacta. ¿Por qué? Porque tiene un vato por dx y otro vato por dy, igual a 0. ¿Ok? Entonces me dijeron que a este vato yo le nombrara m y a este señor le nombrara n, ¿verdad? M de xy, n de xy. Son funciones que dependen de las dos variables. Sale. Entonces lo primero que habría que hacer es verificar si se cumple la condición que me estaban diciendo. O sea, si la derivada de aquello que está junto de y, cuando la pongo respecto de x, da lo mismo que esta, que está junto a y, a x, perdón, y ahora la derivo respecto de y. O sea, mi pregunta es, ¿se cumple eso? Porque si no se cumple eso, entonces pues ya, no puedo aplicar este método que voy a estar pensando, ¿verdad? Hay otras maneras de resolverlo, desde luego. Nos queda la idea del factor integrante también en este tipo de ecuaciones. Pero bueno, primero vamos a ver el criterio. Ok, vamos a ver si esto es cierto. Entonces, agarro esa expresión y la derivo respecto de x. Ok. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de n respecto de x? Derivo coseno respecto de x y me da menos seno de x más y multiplicado por la derivada parcial de esto. Aquí da 0, aquí da 1. Esto es por 0 más 1, que es esto mismo. Ok, acabé. Ahora hago lo mismo con la derivada parcial de m respecto de y. Deriva esto respecto de y. La derivada de 1, 0. La derivada de coseno, menos seno, ¿verdad? Y la derivada de x más y respecto de y me da 0 más 1. O sea, esto por 0 más 1, como preguntaba su compañero hace rato. Ok, entonces, estos dos vatos son iguales. Si son iguales, ok, no pasa nada. Entonces, este cuate ya es una ecuación exacta. Ya puedo decir que es una ecuación exacta.
O sea, no solamente cumple el formato, sino también cumple con esa propiedad. ¿Sale? Bueno, ya vi que sí funcionan bien las cosas. Ahora, dos, yo quiero pensar en lo siguiente, y esto es muy importante. Si se cumple esto, entonces yo tengo razones para pensar que existió una función phi de xy igual a una constante, que cuando yo la derivé, me dio esa expresión de allá. Ok, entonces, hace rato yo les había dicho, ¿de dónde se obtuvo la m? O sea, no estoy derivando parcialmente ahorita la m. Quiero ver de dónde se obtuvo la m. Ah, ok. Se obtuvo de la derivación parcial de phi respecto de x. Ok, si agarré esta expresión y la derivé respecto de x nada más, o sea, parcialmente, resulta que obtuve la m. Y lo mismo va a pasar con la n, ¿verdad? O sea, yo estoy presuponiendo que esto se puede hacer. Y lo puedo presuponer porque se cumple esa propiedad. ¿Sale? Estoy trabajando con un criterio de manera intuitiva, se le dice. ¿Sale? Ok. Ahora, fíjense lo que está pasando aquí. Si tienen m y esto fue la derivada parcial respecto de x, pues entonces también tengo razones para pensar que la phi o algo de la phi yo la voy a poder obtener si integro la m como un integral respecto de x, ¿verdad? O sea, si la m fue la derivada de phi respecto de x, entonces la phi probablemente es la integral de la m respecto de x. Pero también, si lo pienso según lo que estoy poniendo acá, tengo la integral de la n respecto de y. ¿Sí me explicó? Tengo razones para pensar que la phi la puedo obtener integrando m o integrando n. O sea, tendrían que suceder las dos cosas. ¿Sí está claro eso? La idea de esto se entiende. Esto de aquí abajo. ¿Ya no me siguen? Cintia, ¿sí me sigues? Oye, ¿quién sabe qué estoy diciendo? Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer ejercicios ahorita un ratito más, ¿sale? Ahorita estoy platicándoles la historia de vaqueros, como construyendo las ideas y y ya vamos a hacer ejercicios. Ajá, exacto, Oscar. Sí, a mí me gustaría, pues yo puedo pensar en esto, ¿verdad? Si tú tienes la derivada de la phi, pero respecto de x, pues es probable pensar esto, ¿verdad? O sea, yo podría pensar que no importa cuál de las dos integrales calcule, pues yo podría obtener la phi, ¿sale? Porque agarré una expresión, la derivé respecto de x y me dio la m. Esa misma expresión la derivé respecto de y, me dio la n. O sea, si yo tengo m y n, estoy viendo como dos caras diferentes de la misma función. Estoy obteniendo información diferente de la misma función. Entonces, pues yo pensaría que integrando cualquiera de las dos obtengo la phi. ¿Sale? Ok. Ahora, vamos a analizar un poquito mejor esta propiedad. ¿Sale? Voy a poner otro ejemplo. Voy a seguir dejando mi ecuación diferencial ahí, pero vamos a pensar un poco más en esto que les estoy diciendo. Ok. Vamos a ver qué tanta pertinencia tiene esto que estoy pensando. ¿Sale? Voy a agarrar otra phi. Le voy a poner una phi de otro estilo. ¿Sale? Piensen ustedes que la phi es una expresión, lo voy a poner así, vean, x cuadrada más tangente, déjenme ponerlo así, x más y, me la estoy inventando, más 5y. Vamos a ver qué pasa cuando derivo parcialmente y qué pasa cuando integro según lo que estoy pensando aquí, ¿sale? Si derivo esta cosa parcialmente, derivada de phi respecto de x, pensando que voy a obtener algo así como la m, vean qué es lo que pasa. Si derivo esto respecto de x, aquí me quedan 2x, ¿verdad? Más la derivada de tangente es secante cuadrada de x más y, multiplicado por la derivada parcial de esto respecto de x, es 1 más 0, pues ya me queda un 1 nada más. Y fíjense es lo interesante que pasa allá. La derivada de 5y respecto de x es un 0. Chicharrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que estoy tratando a la y como si fuera una constante cuando derivo parcialmente respecto de x.
Ah, ok. Entonces tengo esta expresión. ¿Sale? Resulta que la m que voy a obtener yo, si esta fuera la solución de la ecuación, con igual una constante, sería esto. ¿Ok? O sea, esta expresión que acabo de poner aquí me hace pensar en esto. Cuando yo pongo esto, pienso en algo así. Bueno, ok. Vamos a ver qué pasa con la n también. Entonces yo esperaría que la n se obtenga de la derivada parcial respecto de y, ¿verdad? Como decíamos. Ok. Derivo parcialmente respecto de y, esa misma expresión, la derivada de x cuadrada, ahora la que me va a dar 0 es la x, ¿no? La derivada de tangente, secante cuadrada de x más y. Por la derivada de respecto de y de esto me da 0 más 1. Y luego la derivada de 5y me da un 5. ¿Sale? O sea, fíjense qué fue lo que pasó. Cuando derivo la función respecto de una variable, se elimina lo que depende de y en este caso se elimina lo que dependía solo de x. ¿Sale? Entonces, fíjense ustedes cómo están las funciones que estoy viendo. ¿Sale? ¿Tienen algo en común? Pues sí, ¿verdad? Pero aquí tiene algo que no tiene lo de arriba porque se eliminó, y arriba tiene algo que no tiene el de abajo porque también se eliminó. O sea, como que las dos derivadas van a ser complementarias. ¿Me explico? Vean qué pasa cuando integro. Ok, la m se obtuvo de la derivada de phi. Entonces yo podría pensar que phi, sí, que phi de xy tiene que ver, lo voy a poner así con un signo de interrogación, con la integral de m de x. ¿Sale? ¿Quién es m de x? Sería la integral de 2x más secante cuadrada de x más y de x. ¿Sale? Entonces resulta que cuando integro 2x, pues ustedes ya saben qué cosa me va a dar, es x cuadrada, ¿verdad? La integral de secante cuadrada de x más y de x ya está completada y todo, me va a dar tangente. Más una constante, ¿verdad? ¿Sale? Pero fíjense, la original era x cuadrada más tangente de x más y más 5y. Y resulta que cuando integré la m, me queda x cuadrada más tangente de x más y ya se perdió lo que dependía de y. ¿Por qué? Porque cuando derivo una función, las constantes se pierden, ¿verdad? Derivan una constante, les da 0. Y si tratan a la y como una constante, lo que dependía de la y ya se perdió cuando derivaron y volvieron a integrar. ¿Sale? Entonces, normalmente esta expresión la gente lo pone, esta es una constante que depende de y, no es una constante solamente. Es algo que dependía de y porque como derivé parcialmente, se perdió en el camino. O sea, cuando yo intento regresar con la integral, ya no la obtengo. No obtengo manera de saberla. ¿Sale? Entonces, fíjense ustedes que este pedazo de aquí, ustedes lo obtienen con la integral de m. Eso sí pueden saberlo con la integral de m. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con la integral de y. Tendría que pasar algo similar, ¿verdad? Cuando integro la n, ahora de respecto de y, la n es esto, entonces significa que estoy calculando la integral de secante cuadrada de x más y más 5, todo esto respecto de y entonces la integral de secante cuadrada de x más 5, x más y de y ya está completada, igual es tangente de x más y la integral de 5 de y es 5y, más una constante igual. Ok, pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando yo derivo la phi respecto de y luego la integro respecto de y, lo que se pierde es lo que dependía de x. O sea, otra vez, ¿puedo yo recuperar tangente? ¿Puedo yo recuperar 5y? O sea, esta otra parte yo la puedo recuperar con la integral de n, pero esto ya se perdió. ¿Está claro? Entonces es una constante de x. ¿Sale, vale? Moraleja, cuando ustedes tienen una función, la derivan respecto de x y la integran, obtienen una parte, se les pierde lo que depende de y. ¿Sale? Cuando derivan respecto de y la vuelven a integrar, se pierde otra parte. ¿Sale? Entonces, las dos integrales, tanto la de m como la de n, van a tener información complementaria
que me va a permitir reconstruir la función original. Y ese va a ser el método de solución. ¿Se entienden las ideas, muchachos? ¿Sí? Bueno, para acabar pronto, fíjense. La m y la n se obtuvieron de una derivada parcial. Entonces, lo que está sucediendo es algo como esto. A mí me gusta ponerlo de esta manera, vean. Yo estoy pensando en que tengo aquí de este lado 3 mamparas. ¿Sale? Entonces, resulta que cuando integro la m, lo voy a poner así, aquí en esta esquina, cuando integro la m, yo puedo conocer que aquí tenía una x cuadrada, que aquí tenía yo tangente de x más y, pero ya no puedo ver qué tengo yo de aquel lado. O sea, supongan ustedes que aquí hay una niña que está en el museo, que está viendo la mampara, y la niña, cuando calculo la integral de m, solo puedo ver este pedazo y este, pero ya no alcanzo a ver aquel. Y resulta que cuando integro respecto de n, lo que puedo ver es esta parte de aquí, puedo ver que aquí hay un 5y, pero ya no puedo ver la x cuadrada. ¿Sale? Entonces, cuando estos dos vatos se juntan y platican de todas las cosas que vieron, entre los dos pueden reconstruir a la phi de xy. Bueno, en el ejemplo que acabo de poner es phi así, ¿verdad? Los dos pueden reconstruir la función y me pueden decir, fíjate que lo que yo vi fue esto y esto. Ah, ok, yo también vi esto, pero además vi esto. Ok, entonces entre los dos vamos a construir la función, es x cuadrada más tangente más 5y. ¿Sale? ¿Se entiende la idea de cómo se va a reconstruir? Voy a integrar finalmente, ¿verdad? Simplemente voy a integrar. Entonces al integrar voy a obtener una parte de la información original, tanto de un lado como del otro. ¿Sale? Ok, entonces esto que yo acabo de platicar con esta función lo voy a hacer con la ecuación que yo había planteado hace rato. Solo me inventé el ejemplo para platicarles de cuál es el método de solución. ¿Sale? Entonces, método. Lo que va a suceder es lo siguiente. Pues sí. Integro m y calculamos también la integral de m, ¿verdad? Reconstruimos phi de xy. Eso es todo lo que hay que hacer con la mamparita que les acabo de poner. ¿Vale? Entonces, si la m fue esta, yo voy a calcular la integral de m de x, ¿vale? Porque si m fue la derivada parcial de phi respecto de x, la integral de m me puede decir quién es phi, ¿verdad? O sea, con miras a saber quién es phi de xy, voy a calcular la integral de m. Ok. La integral de m, ¿qué cosa sería? La integral de 1 más coseno de x más y de x. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosa es esto? La integral de 1 de x, pues es x. La integral de coseno de x más y por dx ya está completado respecto de x. La y la tomo como constante. La integral de coseno es seno de x más y. ¿Sale? Y tengo una constante de integración, pero las constantes de integración lo vamos a poner como c de y. Una constante que depende de y. Una función que depende de y. ¿Sale? Porque para mí las constantes en este relajo no solamente son números, sino también expresiones que dependen de y. ¿Sale? Ok. Ahora, otra vez, phi de xy también se puede escribir como la integral de n de y. ¿Quién es n? N es coseno nada más de x más y de y. Ok. La integral de coseno es seno de x más y. Más, como estoy integrando respecto de y, debo tener aquí una constante que depende de x. Y estoy hablando en los dos casos de la misma phi. Bueno, eso pueden ponerlo así. ¿Sale? Entonces, si observan la información que les acaba de quedar,
lo ponen en términos de las mamparas que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que ve la niña? La niña ve una función que depende de x y ve que aquí hay seno de x más y. ¿Qué es lo que ve el vato? El vato ve seno de x más y más alguna, ya no ve alguna otra función aquí, o sea, finalmente aquí hay un 0, y lo que ve, lo que dice que existe es una constante de x, que es lo que ya no ve, ¿sale? Ok, entonces la solución a la ecuación diferencial, o sea, de la phi de la que estamos hablando, es x más seno de x más y, ¿sale? O sea que la solución, o sea, la phi es esto, la solución es phi igual a una constante, o sea, x más seno de x más y igual a una constante. Bueno, podemos poner una C o una K. Quieren verlo así. Acuérdense ustedes que mi ejemplito yo lo empecé con el K igual a 7, pero es algo que ya se perdió también. ¿Sale? Entonces, con este método yo puedo saber cuál es la función original, phi de x y igual a una constante. Ese va a ser el formato de la solución siempre. Y yo voy a encontrar la constante de acuerdo a las condiciones iniciales que me den. O sea, si te dicen la función que tú tienes debe de pasar por el punto 3,4, sustituyo x por 3, y por 4, y entonces calculo el valor de la constante. ¿Sale, vale? Esto es todo lo que hay que hacer en las ecuaciones exactas. ¿Se entiende eso? En resumen, tengo yo una ecuación de esta forma. ¿Qué tengo que hacer? Primero el criterio de las parciales cruzadas. Ok, este acompaña a x, este acompaña a y. Agarro este y lo derivo respecto de x, tomo este y lo derivo respecto de y esas parciales cruzadas deben de coincidir. ¿Coinciden? Ok, entonces lánzate a integrar la m y la n. Integra la m respecto de x, de esta cosa, ok, estoy viendo una parte de la phi, la parte izquierda de la mampara, ¿no? El centro de la parte izquierda. Ahora lánzate a integrar la y, me queda esta otra expresión, ok, estoy viendo la parte derecha de la mampara, ¿sale? Lo que no puedo ver en las integrales les pongo como constante de x o constante de y. O sea, estas son como Sancho y como el diablo, ¿verdad? No se ven, pero existen, ¿vale? Y finalmente comparo toda la información que me dan las dos integrales. La mampara completa es la phi, ¿ok? La phi es x más seno de x más y más 0. Bueno, el 0 ya no lo pongo. Y la solución la debo de poner en el formato phi de x y es igual a constante, ¿sale? En este caso la phi fue x más seno de x más y, entonces se escribe así, ¿vale? Y ya. ¿Se entiende el método de solución? Joaquín dice que sí. Sí, Cintia, ¿sí? Bueno, déjenme escribir el teorema. Bueno, no, creo que ya está claro, ¿verdad? Sí, quizás en la tarea les pongo ahí la redacción un poquito más cómoda, ¿sale? Pero ya para ya no hacerlos más bolas. Bueno, para no meter tanto relajo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más, ¿sale? Un ejemplo en el que no conocemos, sí de nada, Oscar, un ejemplo en el que no conocemos de plano qué es lo que está pasando. Déjenme ver, aquí les construí yo dos ejemplos. Sí, resuelvo yo uno y ahorita resuelven ustedes el segundo, ¿sale? Para irnos probando. Les platico que normalmente cuando explico las cosas pareciera muy engorroso todo, pero
tengo que ir desarrollando el tema, tengo que ir construyendo las ideas, y eso es lo que lleva tiempo, ¿sale? Normalmente cuando uno ya estamos en el mismo entendimiento, ya sabemos de qué se trata este relajo, pues ya procedemos de manera más fácil, ¿sale? Ya resolver los problemas es un poco más sencillo. Pero bueno, ¿cómo vamos a resolver un problema? Así como voy a proceder yo ahorita es como normalmente procedemos ya que sabemos la teoría, ¿sale? Entonces, ejemplo 1, resuelva, encuentre la solución A, vamos a poner aquí, 3y más c a la x de x, 3x más coseno de y igual a 0. Ok, ahí está. Ahora sí me van a pedir que yo resuelva una ecuación de ese estilo. Estoy poniendo, bueno, ese rato les puse corchetes. Digo, ahí está. Entonces, cuando las cosas están escritas de esta manera, puede estar escrito así o puede estar escrito de y sobre dx, ¿sale? Y ya no aparece la dx aquí a la izquierda, pero ya sabemos que proviene de esa situación. Puedo yo tener esa ecuación, ¿sale? ¿Cómo lo voy a resolver? Ok, entonces pienso que esta es la m y esta es la n de toda la discusión de hace rato. Primero, antes que todo, vamos a ver si es verdad que las parciales cruzadas coinciden, ¿no? Entonces, la parcial de m respecto de x, perdón, de respecto de y, acompaña a la x, lo voy a derivar respecto de y, va a ser la derivada de 3y respecto de y, son 3. La derivada de e a la x respecto de y es 0. ¿Sí lo ven? ¿Por qué pasa eso? Pues porque todo depende de x. Si lo derivo respecto de y, no me importa que sea una exponencial, es una constante para la y. Como no depende de y, ¿sale? Lo mismo va a pasar de aquel lado. Entonces, la derivada parcial de n respecto de x sería la de esto respecto de x es un 3. Esto respecto de x es un 0 otra vez porque no depende de x. Ah, ok. Entonces las parciales coinciden. Entonces la ecuación es exacta. ¿Sale? Bueno, si es exacta, yo me puedo aventar a calcular la integral de la m respecto de x ahora, ¿verdad? Fíjense que aquí cuando trato la m es respecto de y, aquí cuando la trato respecto de x, porque aquí lo que quiero es recuperar la función original y esta se obtuvo de derivar parcialmente la función respecto de x, ¿vale? Entonces, integro esto respecto de x que me da la integral de 3y más a la x respecto de x. ¿Qué es la integral de 3y respecto de x? ¿Qué hacen cuando calculan 7 de x? Lo único que hacen es pegarle la x, ¿no? ¿Sale? ¿Se acuerdan ustedes? Sacan la constante. Y tienen la integral de dx, de ahí sale la x. Entonces aquí pasa lo mismo. La integral de esta cosa, que es una constante para la x, me va a dar 3xy. O sea, 3y por x. ¿Sale? Y la integral de la exponencial, pues es otra vez la exponencial. Y aquí voy a tener una constante que depende de y. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo en la mampara? Vamos a poner aquí en chiquito, a ver si alcanzan a verlo todavía. Lo que depende solo de x es este, es la x. Puede que haya algo más, ¿verdad? Lo que depende, lo que yo esperaría que vean las dos personas son el 3xy. Vamos a ver si es cierto, ¿sale? Constante de y es lo que va aquí, que solo depende de la y. Ok, vamos a ver qué pasa con la integral de n ahora de y. La integral de n de y sería entonces la integral de 3x más coseno de y de y. Entonces, la integral de 3x respecto de y, ahora 3x es constante, entonces me queda 3xy. Voilà, sí, lo tengo en los dos lados. Sí es lo que ven las dos personas al mismo tiempo. ¿Vale? Ahora la integral de coseno va a ser seno de y. Ya está completada y todo. Más entonces una constante que depende de x. Ah, ok. Entonces, este vato es lo que se ve al centro de la mampara. Esto solo depende de x, va a la izquierda. Este vato solo depende de y, va a la derecha. Seno de y. Sobres.
Entonces, ¿cuál es la solución a la ecuación diferencial? Solución. La phi de la que estoy hablando es la colección de todas esas cosas. Entonces, la solución debería de ponerse como e a la x más 3xy más seno de y. Esto es igual a una constante. Esa es la solución a la ecuación diferencial. ¿Sale? ¿Verdad que no está difícil? Una vez que entendemos de qué se trata. No mucho. Ok. Sale. Entonces, igual ahí pueden tomarle pantallazo si gustan o pues ya luego ver la grabación, ¿no? Sale. ¿Dudas? No, dice Cintia. Eso. Cintia está a las vivas, allá al pie del cañón. Muy bien. Oscar también, Mauricio, José. Sale. Los que no me dicen nada, ¿van bien? Todos los que están con su cobijita. Ya empezó a hacer frío, ¿eh? Así que empezar a beber agüita constantemente y a cobijarse bastante. Y si tienen un amor platónico a quien abrazar, mucho mejor. Sale. Entonces, segundo ejemplo. ¿Qué se lo van a hacer ustedes? Para ver si es verdad su mentira de que sí me pescaron la idea. Ok, ejemplo 2. Esto va a estar divertido. Vamos a poner más para acá. Como todo buen profe, yo hago el fácil y ustedes hacen el difícil. No, no está difícil. Sale. Resuelvan eso. Les doy 10 minutos. ¿Les parece? ¿Qué hay que hacer primero? Corroborar el criterio para ver si es exacta, ¿no? O sea, las parciales cruzadas. Si sí es, que bueno, tendría que ser, ¿verdad? Si no, ¿para qué les pongo el ejercicio? Pero bueno, hay que acostumbrarse a hacer ese criterio porque no, la vida pocas veces es como nosotros esperamos. Hay que calcular las integrales y ya que tengamos las integrales, compararlas y ver quién es la phi de donde proviene esa ecuación. Y esa sería la solución. ¿Vale? Bueno, tomaré su silencio como un sí. Son las 8:17, vamos a dar a las 8:27 y ahorita retornamos.
¿Listo? Sale, las parciales cruzadas les quedó como debe de ser. Sí, ¿verdad? La derivada parcial respecto de y de esta expresión nos iba a quedar 3x cuadrada y aquí queda 16xy. ¿Sí? O sea, parcial de m respecto de n, digo, perdón, de respecto de y, es 3x cuadrada más 16xy. ¿Sí les dio eso? Y lo mismo deberíamos esperar para esta respecto de x, ¿verdad? La derivada de esta respecto de x, 3x cuadrada, aquí está. La derivada de esto respecto de x serían 16xy. La derivada respecto de x de esto es un 0, porque todo depende de y. Ok, las parciales cruzadas son iguales. Listo, sí es exacta. Ok, entonces, al calcular la phi de xy me diría que estoy calculando la integral de dx. Entonces, la integral de esto respecto de dx, o sea, 3x cuadrada y más 8xy cuadrada, sería, ¿qué cosa es? Respecto de x esto, 3y es constante, entonces quedaría x cúbica entre 3. ¿Sale? Bueno, lo voy a poner así. 3y por x cúbica entre 3. ¿Sale? Más la integral de esto respecto de x sería 8y cuadrada por x cuadrada entre 2. ¿Sale? 3y y 8y cuadrada son constantes respecto de x. Bueno, me falta ahí la constante, pero ya no alcanzo a escribirla. Vamos a poner aquí. Entonces, el 3 con el 3 se cancela, nos quedaría x cúbica y. Allá de aquel lado queda 8 entre 2 son 4. X cuadrada y cuadrada, más alguna constante que depende de la y. ¿Sale? Ok, entonces, por otro lado, la misma phi es la integral de n de y. Entonces, lo que voy a obtener aquí va a ser la integral de x cúbica más 8x cuadrada y más 12y cuadrada respecto de y, ¿verdad? Y lo que me queda lo voy a escribir aquí abajo. Esta x cúbica es constante respecto de y, pues nada más va a ser x cúbica y. Tengo más 8x cuadrada, que es la constante respecto de y. Entonces sería y cuadrada entre 2. Más, esto ya está todo respecto de y, sería 12y cúbica entre 3, ¿verdad? Más la constante respecto de x. Entonces ya simplifico las cosas, me quedaría x cúbica y, ¿sale? Aquí 8 entre 2 me queda 4x cuadrada y cuadrada. Luego aquí tengo 4y cúbica y la constante respecto de x. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la parte de la mampara que se ve, que ven las dos personas? Tendría que ser nada más esto, ¿verdad? Esto es lo que tienen en común, es lo que está en la mampara al frente. La constante de x es un 0, porque aquí ya no hay más cosas que dependan solo de x, y la constante de y es el 4y cúbica. ¿Sale? Entonces, si hago las cosas así como lo estábamos poniendo hace ratito, aquí tendría 4y cúbica, ¿verdad? Aquí tendríamos x cúbica y más 4x cuadrada y cuadrada, y algo que depende de x es solamente un 0. ¿Sale? Toda la expresión a la que se refiere la solución de la ecuación diferencial, sería x cúbica y más 4x cuadrada y cuadrada más 4y cúbica, y esto sería igual a una constante k. Esta es la solución, ¿verdad? ¿Les quedó igual? Cintia, Mauricio, Oscar. Sí, le dio igual, dice Cintia. Ok. Muy bien, Alan. ¿No acabaste, Oscar? Tantísimo científico. Bueno, no pasa nada. Ahí está ya resuelta. Ya ustedes tienen por ahí en su lista de ejercicios una colección de 10 ejercicios acá bien emocionantes, ¿verdad? Ahí se van a poder probar. Las próximas sesiones yo creo que nos vamos a dedicar a ejercicios. Ok, muy bien, Uriel. Bueno, ahora, un detalle más, que es lo único que me está haciendo falta revisar de todo este relajo,
la determinación de la constante, ¿verdad? Porque esto es una colección de funciones, igual lo pueden hacer en GeoGebra, podrían comprobarlo, le pueden dar valores positivos, negativos, 0 a la constante k, y ver cómo son todas las curvas solución, porque estas son una familia de curvas también. Hay tantas soluciones como valores se les ocurran de la k, o sea, una cantidad infinita, ¿vale? Si ustedes pueden observar aquí, no es tan fácil despejar la y, pues en este caso es algo algebraico. Quizás sí podríamos, tratando de resolver la ecuación de tercer grado, porque es una de tercer grado respecto de y, pero bueno, no lo hacemos, ¿verdad? Porque es más conveniente expresar la función, la gráfica, la curva, de manera implícita, ¿ok? Perdón. Bueno, entonces, si además de resolver la ecuación, como está allí, como ya lo hicimos, me piden que yo proporcione una solución que cumpla con lo siguiente, que y en 2 vale 1, ¿sale? Esto la gente le llama condición inicial, ¿se acuerdan? Un problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy, ¿vale? Ok, entonces, no va a ser suficiente, no basta con que yo resuelva la ecuación, también tengo que decir cuánto vale la k, ¿sale? Y en este caso, acuérdense ustedes que me están diciendo que cuando x vale 2, la y vale 1, es lo mismo que decir que yo necesito que pase por el punto P, 0, si quieren verlo así, con coordenadas 2 con 1, ¿sale? En los casos de las ecuaciones diferenciales anteriores, las que vimos, las separables y las lineales de primer orden, normalmente yo sustituía solamente la x, bueno, no, la x y la y, y la y aparecía en las soluciones del lado izquierdo, ¿sale? O sea, ustedes tenían hace 2, 3 clases, tenían esta expresión, y depende de x, aquí había un menjurje que dependía de x, en todo este relajo yo sustituía la x igual a 2, aquí ya en el despeje, toda la expresión me debía dar un 1, y ya despejaba las constantes, ¿vale? En este caso me conviene más ver la pareja de coordenadas y meterla allí porque la x y la y están involucradas una con la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues sustituyo nada más, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, 2 al cubo por 1, más 4 por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado, más 4 por 2 al cubo. Y eso debe de ser mi constante. ¿Vale? Sustituí x por 2, y por 1. Hago las operaciones, aquí tengo un 8, aquí tengo 4 por 2, 2 por 2, 4, perdón. 4 por 4 son 16, por 1, 16, más 2 al cubo son 8, más 4 son 32. ¿Sale? 32, y estos son 40 más 6. ¿Sí está bien lo que estoy haciendo? Déjenme ver cuánto me dio. Tengo memoria de que me había dado otra cosa. Ah, sí, aquí estoy mal. Aquí debe ser un 1, ¿verdad? Sí, porque la Y vale 1. Entonces aquí debo tener un 4. Sí, tenía memoria de que me había dado 28 cuando lo hice. Por eso dije, no, algo está mal. Sí, está claro, muchachos. Se me bloqueó la pantalla, ya voy. Oh, pues. ¿Sí se entiende, Oscar? Sí, dice. Ok, sí, ¿verdad? 4 por 1 al cubo son 4, entonces ya me quedan 28. Entonces la constante que yo necesito es un 28. ¿Sale? Con esto la solución particular, esta es una solución general, se le dice, porque son muchas curvas. Entonces la solución particular, la que resuelve el problema junto con la condición inicial, va a ser x cúbica y más 4x cuadrada y cuadrada más 4y cúbica igual a 28. Es una curva determinada, una curva específica la solución. ¿Vale? Ahí está. Listo. ¿Dudas acerca de esto último?
Bueno, entonces para que no se agüiten, vamos a graficar la curva que les estoy diciendo. Ok, se supone que tenemos x cúbica y más 4x cuadrada y cuadrada más 4y cúbica, y esto es igual a 28, dijimos, ¿verdad? Sale. Ahí está la curva de solución. Interesante, ¿verdad? Es una curva algebraica, de hecho, se les conoce porque están dadas por polinomios. Y bueno, lo importante en este caso es mostrar que sí se cumple con la condición de que el punto que yo le llamé P0, que es el 2,1, sí forma parte de toda la gráfica, ¿verdad? Entonces esa es la solución particular de todas las curvas que yo pude haber dado como solución, que son estas. Esta es la curva que me sirve para pasar por el punto 2,1. ¿Vale? Otras curvas, para que vean qué pasaría, por ejemplo, si es igual a 0, ahí hay otra curva, ¿sale? Igual a 1, igual a 2, igual a 3,5, ¿sale? Tienen más o menos la misma forma, solo va cambiando un poquito la manera de verse, ¿sale? Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3. Vamos a ver qué pasa si ponemos menos 1. Cambia un poquito, ¿verdad? Menos 2, menos 3, y así. Hay muchas curvas de solución. ¿Sale? Ahí está la familia de curvas.